eso que vino aquí y que ha sido examinado durante tanto tiempo, ese cráneo que al final no pertenece a Antonio Anglés, pero la policía sigue pensando que murió en las costas de Irlanda. Mientras tanto, la Guardia Civil cree que está vivo y que está vivo precisamente en Latinoamérica. Estamos viendo imágenes ahí en el fondo, por ejemplo, del barco City of Plymouth, en los cuales creen la policía y la Guardia Civil que subió. La última vez que se le ve en España vivo a Antonio Anglés, ahí se ve la imagen precisamente de la ficha de Interpol, donde aparecen una serie de tatuajes y de marcas que le hacen inconfundible. Pues efectivamente están de acuerdo en que subió a ese barco. Sin embargo, difieren en cuanto a que está muerto o está vivo, y la Guardia Civil cree que está vivo y que está en Latinoamérica. Y precisamente tiene una pista en la que cree. Un hombre, un funcionario en Estados Unidos, casado con una española, un industrial, Luis Ramón, resulta que dice haberle visto 4 veces entre febrero y mayo de 1994. Hay un informe dentro de una operación que se llama Deseada, que la Guardia Civil, la UCO, la Unidad Central Operativa, defiende a capa y espada y cree en ella. Resulta que este hombre tuvo 4 encuentros con un hombre que tenía esos tatuajes, que aparentaba tener ese aspecto, que hablaba en portugués y que por lo tanto a él le convenció totalmente de que era un español, que no quería venir a España y que tenía enormes razones. Este hombre se trasladó 2 meses después a España, entró por el aeropuerto de Cantabria y allí había un pasquín de Antonio Anglés, un pasquín con la foto clásica, y dijo: este es el español con el que yo me he estado viendo en Miami, cerca de una gasolinera, al lado de un centro comercial, cerca de donde mi esposa trabaja. E intentó en todo momento ponerse en contacto con la Guardia Civil, le dio todos los datos y la Guardia Civil cree en él. Es muy difícil que esto sea así, porque es muy difícil pensar en un Antonio Anglés, una persona que no ha salido nunca de Valencia, que tiene que haber protagonizado una fuga que hemos dicho aquí que es absolutamente increíble y que hay razones para pensar más que suficientes que estaba muerto y enterrado, y digo muerto y enterrado, antes de que aparecieran los cadáveres de la niña de Alcácer. Es decir, cuando las niñas aparecen, es muy probable que Antonio Anglés, por razones de problemas dentro de la banda, por no haberse repartido bien un botín de aquellos atracos que hacía con Miguel Ricard, con uno de sus hermanos, en otras circunstancias, podía haber llevado a cabo un enfrentamiento en el cual hubiera resultado muerto. O más allá, esa pretendida organización que había y disfrutaba de niñas que les eran raptadas para que ellos llevaran a cabo esas orgías casi satánicas de sexo y de alcohol, podía haber acabado con él porque era un individuo que sabía demasiado. Cualquier hipótesis vale, pero yo he oído de boca de Miguel Ricard, interrogado por el fiscal en el juicio que llevó contra él, que decía que estaba muerto. Y yo he oído de la familia Anglés cómo se atrevían, después de haber pasado tanto miedo y de haber sido mutilados, diría, algunos cojos, otros con las narices aplastadas, la madre perdió todos los dientes, todo el mundo le tenía un tremendo miedo a Antonio Anglés, de pronto acusarle y decir: él es el posible autor de los crímenes de la niña de Alcácer. Solo se hubieran atrevido en caso de que supieran conscientemente de que está muerto y que no podría de ninguna manera hacerles ningún daño. 27 de enero de 1993. La Guardia Civil acordona La Romana, una zona de monte en un paraje de la comarca valenciana de la Ribera. Un apicultor acaba de encontrar en una fosa los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré. Desde ese momento las fuerzas de seguridad montan un gigantesco despliegue. Metro a metro rastrean el lugar. Buscan a los asesinos de las niñas. Los pedazos de un papel hallado y un nombre escrito, el de Enrique Anglés, les dan la primera pista. Sin perder tiempo se acercan a Catarroja. La familia vive allí y casi todos sus miembros son viejos conocidos de la policía. Van a por Enrique, pero su hermano mayor, Antonio, que se encuentra en el interior de la vivienda, sabe que el equívoco durará poco. Astuto, inteligente, frío y consciente de lo que se le viene encima, se da cuenta de que ya no habrá para él ningún respiro. Se ve que saltó. Estaba mi hija durmiendo ahí en aquel cuarto, de allí. Y el novio. Y él, no sé lo que pasó, saltó, brum, de un lado a otro. Y estamos muy harto. Y saltó así, boom, cara a Internacional, a un patio que hay. Y saltó. Y se ve que se saltó para allá, pum, 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 pues casa en casa.
y saltó para el país. Y la policía tiene que haber acordonado por detrás. No tuvieron tiempo para investigar cómo era la otra puerta para salir. No investigaron, es un error de la Guardia Civil, ¿sabes? Claro, y a mí me echaron las culpas a mí, luego me pegaron a mí todo. Que hagan cosas disciplinarias, no cosas tan graves. Así de cerca estuvo la Guardia Civil de cerrar esta historia espeluznante. Así de fácil lo tuvo Antonio Anglés. Una ventana, un patio interior, la calle y un taxi a la carrera. Así fue el comienzo de la escapada. Una huida repleta de fracasos de sus perseguidores y cargada también de esa especie de suerte macabra que acompaña a los psicópatas. Porque Anglés fue visto y reconocido por muchos en los primeros días de fuga. El taxista que le deja la salida del pueblo de Turís, el ex compañero de celda que se topa con él en las inmediaciones de la estación de Renfe en Valencia, los propietarios de la peluquería donde entra para cambiar su pelo de color y hasta el dueño de la pensión del centro de la ciudad en donde Antonio Anglés intenta alojarse. Pidió una habitación y el recepcionista lo vio bastante, pues, como fuera de lugar y bastante nervioso. Una persona, pues, que estaba un poco ido, fuera de lugar. Entonces, lo hizo muy bien, no le dio habitación, ¿no? Entonces, esta persona, pues, bajó, se fue como chillando, gritando, maldiciendo, ¿no? Y luego, pues, vino la policía para verificar, decir, mire, si viniera este señor, esta fotografía, en cualquier momento nos pueden llamar, avisar. Decir, este señor, hablo del recepcionista, porque la acababa de ver, dice, acaba de bajar a la estación y posiblemente esté a la entrada de la estación. Y es cuando ya la policía movilizó a los medios. Y es ya lo que sabemos, nada más. Durante todo ese tiempo, durante esas 72 horas, consigue, por increíble que parezca, burlar el espectacular dispositivo de las fuerzas de seguridad. Estaba ubicado Antonio Anglés en plena plaza del Ayuntamiento, en Valencia, cerca de una peluquería a la cual él había pasado, no sé si con propósito de maquillarse su aspecto físico y teñirse el pelo, etcétera. Pero la policía me informa de que allí estaba Anglés y se monta un dispositivo. Yo no sé si ahora se puede decir ya que también con el tiempo que ha pasado, pero la verdad es que cada vez que recuerdo Bueno, pues por las emisoras de los coches policiales se llega a detectar. Había entonces un periodista especialmente dedicado a estos menesteres de interceptación de las conversaciones de la emisora de la policía. Y supo que iban a detenerle en esta peluquería. Cuando llegó la policía, estaba allí este periodista, con algunos más provistos de cámaras fotográficas y tal. Pero el que no estaba ya es Anglés, claro. Pero el fugitivo sigue imparable su camino hacia ninguna parte. Solo intenta evitar el cerco policial. Ya pensará más adelante qué hacer, dónde esconderse. A principios de febrero se detecta su presencia en los alrededores de otra localidad próxima a Valencia, Villamarchante. Todos los testigos coinciden. Se trata de un hombre sucio, con barba de varios días y lleno de arañazos en las manos y el rostro. Anglés corre campo a través, se mueve entre matorrales como un animal acorralado que tiene desarrollado al máximo su instinto de supervivencia. Y para huir, nada le detiene. En esta furgoneta deja Anglés su último rastro. Tras secuestrar a un agricultor y obligarle a llegar hasta Minglanilla, asalta al dueño de este vehículo. Al irse por aquí, creyendo yo que se iría para adelante, para donde seguía su marcha, es cuando hizo un gesto rápido y bueno, eso fue una cosa pues, de segundos. Se me lanzó por la puerta, que la llevaba abierta. Si la llevo cerrada últimamente, pues no había pasado nada. La llevaba abierta y entonces se metió, pero yo, claro, yo empecé a pegarle puñetazos y él empezó a mí, pero entonces él se me echó encima con la cosa de la bolsa. La bolsa yo no sé si llevaría, lo que llevaría, como he dicho, nada más que una cosa dura, así que se tentó y entonces yo al ver el peligro que eso podía tener, entonces cuando yo abrí la puerta como pude y me lancé. Me abrí la puerta y me estiré de espaldas, él me metió ya el brazo por entre el mío y la pierna también por entre la mía, en lo cual entonces se me quedó a mí el zapato entre el embrague y el freno. Es aquí, junto a la Nacional 3, donde su pista se desvanece. Parece que al delincuente más buscado de España se lo ha tragado la tierra. Para la cúpula de Interior, su captura es un objetivo prioritario y es el propio ministro, entonces José Luis Corcuera, quien en persona recibe los partes de la investigación. Corcuera se marca la caza de Anglés como un reto personal y no se escatiman medios, ni humanos
ni materiales. Había noticias que se verificaban, no menos de 100 todas las semanas, como término medio, que decían, desde que lo habían visto en Japón, Antonio Anglés, hasta que lo habían visto en Andorra, hasta que lo acababan de ver en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en una misma semana en esos 3 sitios. Creo que honradamente hay que reconocer que no estuvimos acertados, es decir, ¿qué más hubiera querido la Guardia Civil? Sabemos con qué celo trabaja, que haber acertado y haber detenido a Antonio Anglés a las primeras que sabían dónde estaba. Pero bueno, pues siempre se cruzan una serie de circunstancias que interfieren en el éxito, ¿verdad? El mundo es enorme, pero nunca lo suficientemente grande como para desaparecer sin dejar rastro. Y Antonio Anglés pronto iba a dar señales de vida, aunque fuera a cientos de kilómetros de distancia. Este es un pequeño pueblo portugués en la desembocadura del Tajo, con un horizonte que dibuja la bella ciudad de Lisboa. Todavía hoy, en este lugar, se recuerda a un hombre, Carlos Joaquín Carvalho Gonçalves, un toxicómano que cada día se echaba a la mar para pescar lo justo y así pagarse su dosis de droga. Salía por la mañana al trabajo y después de tener su dinero se marchaba al otro lado del río a comprar su caballo. Esa mañana le iba a resultar todo mucho más fácil. Junto a su barca encuentra a un desconocido, un hombre con aspecto muy cansado y acurrucado en la arena. Se trata de Antonio Anglés. ¿Cómo se las arregló para salir del país y llegar hasta Portugal? Será siempre un misterio, pero ahí estaba. Él, un asesino fugado de la justicia y con dinero, había ido a parar a los pies de un yonqui sin blanca. La relación no había hecho más que empezar. Lo que no sabía Carlos Joaquín es que Antonio huía de un triple crimen cometido en España. Antonio tampoco podía imaginarse que su recién estrenado amigo era confidente de la policía. No sabemos o no recuerdo si hubo entre ellos algún interés desde el punto de vista económico, si trabajaba el uno para el otro o si hubo alguna forma de pago que hizo que se estableciera una amistad que permitió que el homicida español frecuentase la casa de nuestro informador, que conviviese con su familia y sus hijos y continuase durmiendo en el barco y posiblemente algunos días en casa de él. 2 semanas transcurren desde aquel primer encuentro, un tiempo que Anglés pasa refugiado en casa del toxicómano. ¿Puedo entrar? Díganos, ¿era aquí? Sí, entrada da porta. Isto era a escada aqui. Aqui era uma janela. Pronto, era isto aqui. A casa dele era onde vivia, eram aquí. Esto es lo que queda hoy de esa improvisada guarida, un lugar perfecto para un hombre como él, un rincón más de un barrio marginal en donde nadie hace preguntas. El portugués le sirve de guía en los bajos fondos de Lisboa y le lleva hasta el puerto. Ese era su objetivo, poner el Atlántico de por medio y llegar a América, pero los acontecimientos se precipitan. Un determinado día, el informador estaba en un café de Trafaría, estaba con el sospechoso, con el homicida español, y en ese momento, en un noticiario sobre las 8 de la noche, apareció su fotografía, y al estar nuestro informador al lado del homicida, este se dio cuenta con certeza absoluta de que se trataba de la misma persona. No obstante, el homicida español, Antonio, había sufrido algunas transformaciones en su fisionomía, se había retocado el pelo. Suponho que ao nível do cabelo. Nuestro informador confirmó con más certeza aún que era él, porque Antonio se puso nervioso. Perturbado. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía hoy la dueña de Sebas recuerda las historias que Carlos contaba sobre su relación con el asesino español que un día apareció junto a su barca. Contó que una vez había acogido en su casa a un chico que la policía española estaba buscando, pero ella no sabía quién era. Tenía un criminal y no se había dado cuenta. Supo toda la historia después por los medios de comunicación. Cementerio de Monte Caparica, sección 9ª, fosa 232.
Hace 4 años el SIDA acabó con la vida de este confidente que se llevó a la tumba parte del relato de los días del asesino en la vieja Lisboa, pero solo una parte. Porque la otra en forma de chivatazo llegó hasta aquí, hasta la sede de la Policía Judicial lusa, que en colaboración con la española se puso tras los salones de Anglés. Agentes llegados desde nuestro país colaboraron en el rastreo. Ni un solo palmo, ni un solo rincón del puerto lisboeta quedó sin registrar. Pasamos a revistar. Registramos una gran cantidad de contenedores en un área que se extendía a lo largo de 5 o 6 kilómetros. Todos los contenedores abiertos y que estaban a punto de ser embarcados o los que podían servir de alguna forma como lugar para pasar la noche a toxicómanos o quizá a fugitivos. Buscaron en el sitio adecuado, porque Anglés sí se escondió en esta terminal de contenedores. Pero de nuevo, y en medio de la decepción y la impotencia, los agentes descubren que, como en su casa de Catarroja, como en la pensión de Valencia, como en la Nacional 3, su sombra se esfuma. Fuentes de la investigación aseguran que es en ese momento en el que Anglés, desesperado, se da cuenta de que la policía está a punto de detenerle. Ya no piensa en América, solo en una escapatoria que le aleje de allí. Recorre los muelles en busca de un barco cualquiera y da con el sitio Plymouth, un mercante con destino Dublín, que convirtió en su pasaporte de salida. Debo dizer que foi altamente frustrante. Debo reconocer que fue muy frustrante para todas las personas que estuvimos implicadas en aquello, el saber que estuvimos tan cerca de resolver un crimen que por su naturaleza y violencia conmovió a toda España. Fue una frustración, pero no siempre las cosas salen como esperamos. Nem todas as coisas funcionam sempre bem. Hoy, ese mismo barco surca el Atlántico, es el Pacheco. En el acero del casco quedan todavía las marcas de su antiguo nombre. El acceso al buque está prohibido. La naviera no quiere saber nada de esa vieja historia. La tripulación ya no es la misma. Aquel 18 de marzo de 1993, el sitio Plymouth sale del puerto de Lisboa con un polizón a bordo. Oporto, Bilbao y por último Dublín. Durante la travesía es descubierto por la tripulación, se identifica como marino portugués e incluso muestra un carnet que quizás robó o compró a Carlos Carvalho Gonçalves. Antonio Anglés es consciente de que el capitán va a dar aviso a la policía portuaria. Salta del buque con un bote salvavidas. Un helicóptero de salvamento marítimo francés lo detecta y da las coordenadas al barco que regresa para rescatarle. Suben a bordo a un náufrago agotado y en un estado lamentable con evidentes síntomas de hipotermia. Lo encierran en un camarote. Eran las 7 de la tarde del día 24 de marzo. 3 horas después, el barco atraca en Dublín. Anglés ha desaparecido. Falta un chaleco salvavidas. ¿Consiguió Antonio Anglés llegar vivo a la costa? Cuando se lanzó por segunda vez al agua no tenía nada que perder, excepto la vida, aunque con eso tal vez no contaba. Él, que siempre había conseguido lo que quería, que había logrado reírse de toda la policía española, que se había escurrido del cerco portugués y que había engañado por 2 veces a la tripulación de aquel mercante, midió sus fuerzas con el oscuro mar de Irlanda. Al día siguiente, el chaleco salvavidas aparecía en la bahía de Dublín. Todo parecía haber terminado, pero sin el cadáver el caso no se podía dar por cerrado. Por eso, y ante la hipótesis remota de que hubiera alcanzado a nado la playa, había que seguir buscando. En todo caso, la prensa irlandesa se hizo eco del suceso y de las peripecias de este asesino no encontrado. El asunto da para muchos titulares y la policía española también viaja a la isla para seguir un posible rastro de Anglés. Se peina el puerto y la Garda, la policía irlandesa, se pone en estado de alerta. Nada, ni rastro. Es posible que su cuerpo sin vida quedara flotando a merced de las mareas, pero eso, de momento, seguirá alimentando solo su negra leyenda.
Este podría haber sido el escenario para el final de una macabra historia. Bahía de Baltimore, condado de Cork, el punto más meridional de Irlanda. Paul O'Donovan es un pescador retirado. En el verano de 1995, las redes de su barco le iban a deparar una sorpresa. Recuerdo que cogí la calavera cerca de la isla de Clear, entre esta isla y los bancos de pesca de Balhor. Y al subir las redes al barco, entre los peces, encontramos la calavera. Por supuesto, nos llevamos una gran impresión y lo primero que hice fue purificarla con agua bendita y la coloqué dentro de una caja con cuidado para que no se rompiera. En 1999 la policía española reclama ese cráneo a las autoridades irlandesas. Desde entonces, Paul y su mujer han vivido pendientes de saber si la calavera que tuvieron en sus manos era o no la del asesino de las 3 niñas españolas. Desde luego, se tintó el pelo, ¿verdad? Esta es su fotografía. Oh, da miedo, pobres chicas. Absolutamente loco. Ya han salido de dudas. Los resultados de un complicadísimo análisis de ADN llevado a cabo por la policía científica han descartado que se trate de Inglés. El caso sigue abierto en el juzgado número 6 de Alcira y la Interpol mantiene la orden de busca y captura. Pero la hipótesis de su huida en el barco, la que lo sitúa intentando desesperadamente alcanzar a nado las costas de Irlanda, sigue siendo la más fiable. Fuentes de la investigación están convencidas de que no lo consiguió, que murió en el intento. Pero, ¿podemos estar seguros de que Antonio Anglés no se esconde bajo una falsa identidad, tal vez bajo una apariencia distinta, en algún rincón del mundo?